Sí se le escucha, sí se le escucha. Ok. ¿Está el señor Robert? Sí. Sí dijo que le avisaran para comenzar a grabar. Ahí está, Robert Ya. aquí. Que grabe esta parte porque vamos a hacer la llamada de lista, ¿no? De todos los que Ya, estamos comienza a presentes. grabar mejor todo de una vez. Ya estoy grabando, doctor, no se preocupe, profe. Ah, ya. Ah, ok, ya, me parece bien. Comienza nomás, profe. Ya, listo. Ya. Bueno, como empezaba diciéndoles, ¿no? Los que estaban al inicio. A ver, un momento. Ya. Bueno, como les mencionaba en un inicio, este es, bueno, según las diapositivas que les pasé en la primera sesión, eh, estos temas pertenecen a la sesión número 4, ¿no? En los cuales vamos a ver los siguientes ítems que están viendo en sus pantallas, que es el uso de métodos validados, criterios de revalidación, elaboración de informe de validación, el empleo de datos de validación para el diseño del programa de control de calidad, y dentro es un taller, ¿no? Que en este caso, como les mencioné la vez pasada, vamos a ver cómo se realiza un informe de validación, ¿no? Que ya se presentó en una auditoría, ¿no? Entonces, empecemos. Como les mencionaba, vamos a llamar una lista, ¿no? De los que están presentes. A ver. Menciono su nombre y dice presente, nada más, por favor. A ver. eh, la señora Ana María Ponce. ¿Está? Ahí está en línea. A ver Claro. qué. Ya, bueno, a ver, usted, señor Jorge Hermes. Garibay. Exacto. ¿Puede decir presente para validar su asistencia, Ah, por ya. favor? Presente, presente. Presente, profesor. Ok, ya sigamos. El señor Juan Inga, ¿está? Presente. Oh, gracias. La señora María Guerra, ¿está? Presente. Ok. La señora Marta Costilla, ¿está? Presente, profesor. Buenas tardes. Ok. La señora Mixi Palacios, ¿está? Aló. ¿Quién es Mitzi? Bueno, necesito escucharla. Bueno, sigamos. La señorita, bueno, Lilian, ¿no? ¿Está? Sí, presente, Lilian. Ok. Señor Rigoberto Tapilliquén, ¿está? Sí, presente, profesor, acá estoy. El señor Robert Aquije, ¿está? Presente, presente. El que está grabando. Ok, falta la señora Mixi. ¿Alguien le puede decir que es para ver si están presentes, nada más? Bueno, al final ya de la clase ya los validaré. O cuando se conecte solo quiero que diga presente, nada más, por favor. Profesor, Ya, bueno, acá recién dígame. accesado presente. Ok, Ana señora Ana. Ponce. Sí. Ya. Sí, ya. Solo falta la señora Mixi. Ojalá que pueda hacer, bueno, decir nada más presente. Ya, listo. Continuamos entonces. ¿Me escuchan, verdad? ¿Todo bien? Sí, sí se le escucha. Sí, Fuerte y claro. sí escucha. Listo. Entonces continuamos. Estos son los ítems de la cuarta sesión. ¿Estamos? Estoy siguiendo simplemente el cronograma, ¿no? Según las diapositivas que les envié en la primera sesión, ¿no? Y que todos estuvieron presentes. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva.
Y bueno, como se dan cuenta, este es todo el, ¿no?, desarrollo del taller. Vamos a la diapositiva que nos corresponde. Ok, estamos en el ítem 6. Uso de métodos validados, ¿no? Al utilizar métodos validados, ¿no?, se recomiendan las siguientes reglas para asegurar que se logra un desempeño aceptable, ¿no? En primer lugar, ¿no?, el analista debe estar completamente familiarizado con un nuevo método antes de usarlo por primera vez, ¿no? Eso lo mencioné en la primera sesión, ¿no? Cuando ustedes, y creo que es la mayoría de casos, ustedes quieren emprender, ¿no?, la validación de un método de ensayo, entonces, lo primero que necesitan es manejar el método al pie, al revés y al derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes no conocen todos los ítems del método de ensayo, es decir, por ejemplo, puede abarcar desde el muestreo, ¿no?, siguiendo por si hay una predigestión, ¿no?, de la muestra, y luego pasando al análisis propiamente dicho, ¿no?, que es la parte experimental, ¿no?, donde ustedes desarrollan diversas actividades, ¿no?, para determinar la concentración del analito de la muestra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿no?, para poder familiarizarse con el método, ¿no? Por ejemplo, un caso, ¿no?, como se plantea acá, ¿no? Un error típico es pasar varias horas, ¿no?, preparando una serie de muestras y luego encontrarse que la preparación del reactivo necesario para la siguiente etapa del trabajo, ¿no?, consiste en una síntesis complicada, ¿no? Mientras tanto, ¿no?, las muestras en sí mismas pueden degradarse. Entonces, por eso es recomendable que una vez que ya lo tengan, ya se interiorice el método, ¿no?, desarrollen un instructivo. Se le llama instructivo de rutina. Acá les voy a... Justo acá tengo una versión actualizada, ¿no?, del método de ensayo que... ¿no? Por ejemplo, este es un ensayo para ozono, que es un método, ¿no?, de calidad de aire, ¿no? Y acá están los pasos que utilizamos nosotros, bueno, en el laboratorio donde trabajo, ¿no? Bueno, tenemos el objetivo, el alcance, el fundamento del método, las interferencias, equipos y materiales, reactivos, desarrollo, cálculo y expresión de resultados, control de calidad, documentos, y está todo bien ordenado y estandarizado, ¿no?, para que cualquier analista o un practicante nuevo que ingrese, ¿no?, pueda desarrollar el método sin ningún problema, ¿no?, ya que el lenguaje es claro, ¿no?, y preciso, ¿no?, para que pueda desarrollar todas las actividades que involucran, ¿no?, el método de ensayo. Por ejemplo, los reactivos, ¿no?, si es que hay una preparación extra, ¿no?, se detalla, ¿no? Igualmente el desarrollo, por ejemplo, acá está bien detallado, por ejemplo, la preparación de los patrones blancos, ¿no? Entonces, bien desarrollado, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque este justo es uno de los registros, ¿no?, que te piden en la auditoría, ¿no? Entonces, volvamos a donde estábamos, ¿no? ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Todo bien? Sí, sí, le escucho bien. ¿Aló? Sí, profesor, ¿Sí? se escucha Ya. bien. Sí se escucha Fuerte y bien. claro. Ok, entonces continuamos, ¿no? Me parece, que como no los escucho, parece que estuviera hablando solo, pero bueno, veo que sí hay una El buena... resto está apagando su micrófono, profe. ¿Disculpe? El resto está apagando su micrófono para no interrumpirle, digo. Claro. Ok, me parece bien. Entonces continuamos. El punto 2. En segundo lugar, se ha de hacer una evaluación de cuántas muestras, ¿no?, pueden ser manipuladas convenientemente a la vez, ¿no? Es mejor analizar unas pocas muestras, ¿no?, que tratar de analizar un gran número y tener que repetir, ¿no?, la mayoría de ellas. ¿Esto qué quiere decir, no? Justo acá iba una de las preguntas, creo, de uno de sus compañeros bueno, la vez pasada que hicimos una prueba, ¿no?, para ver si Profesor, funcionaba disculpe la una pregunta. aplicación. Dígame. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por el equipo? ¿Por las muestras?
¿Por qué mayormente sucede de que no puedo yo analizar una gran cantidad de muestras y solamente tengo que ver cuántas muestras puedo analizar, una cantidad menor, ¿no? Exacto. Para empezar, tenemos que ver la realidad de nuestro laboratorio, ¿no? Si bien es cierto, muchos trabajan en laboratorios grandes, medianos, pequeños, ¿no? Entonces, de acuerdo a su realidad, lo ideal es que tengas la mayor cantidad de réplicas cuando haces un ensayo, ¿no? Porque tienes una mejor evaluación, ¿no? De lo que está, de lo que está pasando, ¿no? Al hacer, ¿no? El diseño experimental. Es decir, tienes mayor data, ¿no? Para poder discernir, ¿no? Cómo se está mostrando, ¿no? En este caso, tu método de ensayo ante una prueba experimental según las condiciones ambientales de tu laboratorio, ¿no? Y en este caso también la utilización de los equipos, ¿no? Insumos, que son patrones, reactivos, ¿no? Entonces, lo ideal, bueno, en base a mi experiencia y también consultando con otros profesores, es que lo ideal es que por lo menos puedas hacer 10 réplicas, ¿no? Cuando haces un ensayo. Lo ideal es 10 réplicas, ¿no? Pero en su mayoría de los casos no se puede. ¿Por qué? Porque hay insumos que son caros. Por ejemplo, los ácidos. Y ahora más que nunca que están controlados por la SUNAT, ¿verdad? Entonces, tienes que utilizar lo necesario. Entonces, eh, viendo diferentes tipos de ensayos, tanto instrumentales como físico-químicos, eh, se ha visto por conveniente, si no puedes 10, pero por lo menos debes tener 3 réplicas para cada ensayo. Por lo menos 3. Si tú puedes más, es una mejor opción, pero por lo menos es 3. Ya, sigamos. El punto 3. Por último, ¿no? Debemos asegurarnos que todo lo necesario para ejecutar el método está disponible, ¿no? Antes del trabajo. ¿Esto qué implica, no? Como les decía, ¿no? Debemos reunir el equipo adecuado, los reactivos, patrones, ¿no? Uno por ahí puede tener una preparación auxiliar, ¿no? De repente se tiene que digestar, ¿no? Antes de poder adicionar, ¿no? La alícuota, ¿no? Del patrón. Y tal vez, ¿no? La reserva de espacio en las campanas de extracción, por ejemplo, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, con cianuro, ¿no? Que es un método en el cual usamos la peridina, ¿no? Que es un insumo muy tóxico, ¿no? Para el organismo, ¿no? Hasta produce cáncer. Entonces tenemos que tener esa serie de cuidados, ¿no? Para poder realizar. Y es por eso que esto lo toqué como haciendo un recordaris, ¿no? De la sesión 1. Esto pasa porque cuando hacemos la validación de métodos de ensayo, todo rige a partir de la mejora continua, ¿no? Que nosotros sabemos cuáles son, ¿no? Los 4 pilares, ¿no? Que es planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Entonces, toda esta parte que vemos en donde, donde involucra, ¿no? Al equipo adecuado, patrones, las instalaciones que son condiciones ambientales, ¿no? Eh, eh, el analista, ¿no? Que es la persona, ¿no? Que va a realizar el ensayo. Entonces, todo esto debe ir en un plan de validación. En ese plan tú tienes que plasmar todas las actividades que vas a realizar, ¿no? Entonces, dentro de ellas se recomienda hacer un checklist, ¿no? Si bien es cierto, ahora estamos ya transitando la nueva versión que es la ISO 17025, ¿no? Versión 2017. Entonces, tenemos que adecuar los requisitos, ¿no? Para esta nueva versión y hacer un checklist, ¿no? Si contamos con todos los requisitos. Entonces, primero tenemos que contar con ese checklist, ¿no? Si contamos con todos esos requisitos, ¿no?
que nos solicita, entonces ya podemos hacer el trabajo que es el diseño experimental, ¿no? En el hacer, ¿no? Cuando tú realizas, ¿no? Las pruebas para cada parámetro de desempeño y ahí determinas, por ejemplo, cuántas réplicas vas a usar ¿no? Para cada ensayo, ¿no? Cuál va a ser tu criterio de aceptación, qué patrón vas a usar. En este caso se recomienda, si vas a hacer una validación completa, pasar a una prueba de aptitud, ¿no? Que es otro, compararnos, ¿no? En este caso puede ser un proveedor que tenga una certificación, ¿no? A nivel internacional, que puede ser ERA, por ejemplo, ¿no? En el ¿cuál es el criterio de aceptación que define que vas a pasar la prueba? Es el Z-Score, ¿verdad? Los que son analistas sí, sí deben recordarse, ¿no? Ese factor, ¿no? El Z-Score. Entonces, ese es uno de los parámetros, ¿no? Que podemos utilizar, ¿no? Veamos, el siguiente ítem es en los criterios de revalidación. ¿Se escucha bien todo? Sí, profe, se escucha bien. Ok, entonces sigamos con el ítem 7. ¿Se acuerdan que cuando hicimos eh, el taller, ¿no? Cuando iniciamos la clase, contrastamos, ¿no? La versión 2017, ¿no? Con la versión más antigua, que si no me equivoco es 2006, ¿no? Y les dije que había unos criterios, ¿no? Que se tenían que considerar al final, ¿no? De la validación. Y justo ese es este requisito, ¿no? Que es los criterios de revalidación. ¿Qué menciona explícitamente que está en la norma, ¿no? Dice, cuando se hacen cambios a un método validado, se debe determinar la influencia de estos cambios, ¿verdad? Y cuando se encuentren que estos afectan a la validación inicial, se debe realizar una nueva validación del método, ¿no? Entonces, por lo general esos cambios pueden estar relacionados con, acá tenemos los diferentes cambios del personal, cambio de condiciones ambientales, cambio de equipo, cambio de materiales, cambio de reactivos, cambio de fórmulas, ¿no? Entonces, veamos punto por punto. En el primer ítem, cambios de personal. ¿A qué se refiere el cambio de personal? ¿Qué decir, por ejemplo? Si yo soy el analista que ha implementado el método, ¿no? Yo, Andrés Aponte, hago, ¿no? La validación, ¿no? De ese método de ensayo presente. ¿Qué pasaría si de acá, no sé, a 3 meses, ¿no? Consiga un mejor trabajo y me voy a otro laboratorio, ¿no? Entonces, la persona que ingrese, entonces, obviamente va a tener una variabilidad, ¿no? Diferente a la mía, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una nueva, ¿no? Una nueva validación del método. Es decir, va a tener que hacer las mismas pruebas que yo hice, ¿no? Para cada parámetro de desempeño. Entonces, ustedes dirán, pucha, va a ser de nuevo todo lo que usted ha hecho. ¿Y cómo evidenciamos si va a ser igual, digamos, las pruebas que usted hizo? Entonces, para eso es necesario que tengamos los registros, ¿no? Que corresponden, ¿no? A lo que es la validación. Entonces, ¿dónde estaría la forma en que yo voy a hacer la prueba, ¿no? Para cada parámetro de desempeño? Ese está en mi procedimiento de validación. En ese procedimiento están todos los pasos que voy a seguir para hacer las pruebas que corresponden a cada parámetro de desempeño, ¿no? En ese procedimiento voy a plasmar, ¿no? Todas las pruebas que yo voy a realizar, ¿no? Ese es uno. El otro documento es el instructivo que les mencioné, ¿no? Ahí les pasé
les mostré, ¿no? Este de acá, que ahorita lo vamos a ver cómo es, ¿no? Que también debe estar de manera estandarizada, ¿no? Con un lenguaje claro, ¿no? Y preciso para que cualquier persona nueva que ingrese no tenga ningún problema, ¿no? En familiarizarse con este método, ¿no? Entonces, todos los pasos están bien detallados, cosa que no haya ningún problema, ¿no? Entonces, ese es para el primer ítem, cambio de personal. El segundo, cambio de condiciones ambientales, ¿no? Acá lo puse entre paréntesis, nueva sede. Por ejemplo, tú has implementado tu laboratorio en una sala de pesaje. Les pregunto, las condiciones ambientales, por ejemplo, que tenemos acá en el norte, por ejemplo en Puente Piedra, no son las mismas las que tenemos, por ejemplo, en Chorrillos, ¿verdad? Chorrillos, Villa María del Triunfo, toda la zona sur. No son iguales. Una de las condiciones ambientales clave es la humedad, ¿no? Que para una sala de pesaje es muy importante cumplir con esa condición. En el caso del, por ejemplo, para el pesaje de filtros PM10, ¿no? El tope máximo de humedad es de 30 a 40%, ¿no? Entonces, cuando te mudas a una nueva sede por X motivo, entonces vas a tener que hacer esas pruebas nuevamente, ¿no? Y obviamente la sala acondicionarla a esas nuevas condiciones, ¿no? De esa nueva infraestructura, ¿no? La cual estás mudando, ¿no? Tu equipo. Entonces, cambio de equipos. ¿A qué se debe? Por ejemplo, has utilizado un equipo de absorción atómica, o sea, no sé, marca Agile. ¿Qué pasa si te malogra? Y compras otro equipo, ¿no? Entonces, ese cambio de equipo, por más que digan, no, que es la misma marca, no, que es la misma fecha de fabricación, igual tienes que hacer nuevamente las pruebas. ¿Por qué? Porque si ustedes saben, en los equipos, en los métodos instrumentales, tú tienes una señal de ruido que al inicio produce una interferencia, ¿no? Antes que se pueda detectar la concentración del analito, primero hay una señal de ruido, ¿no? Los que son analistas me deben comprender eso. Pero los que no, igual, les menciono, ¿no? Una señal de ruido, ¿no? Que es como una pequeña interferencia, y luego recién se detecta el analito, ¿no? A la mínima concentración. Entonces, es otra variable también. La otra es cambio de materiales. ¿A qué se refiere cuando hablamos de materiales, no? Son todos los materiales que implican, ¿no? En las actividades que tú desarrollas tu método de ensayo. Por ejemplo, yo corto filtros, ¿no? Para digestarlos, porque voy a hacer una digestión para analizar plomo en filtro PM10, por ejemplo. Entonces, yo utilizo una pizza cutter, ¿no? Lo corto, y si yo cambio un material para ese corte, entonces voy a tener que hacer nuevamente la prueba. ¿Por qué? Porque uno de los factores que se emplean con este método es el tipo de corte, por ejemplo. Si yo cambio de equipo, no, en este caso de material, ¿no? Voy a alterar de una u otra forma, ¿no? Esa actividad que estoy realizando. Entonces, por eso también tiene que haber un cambio. En el otro nos menciona cambio de reactivos. Por ejemplo, los patrones, ¿no? Que utilizamos, ¿no? Si cambiamos, si cambiamos cada patrón, si ustedes han visto en su certificado, te da una incertidumbre, ¿verdad? Te da una incertidumbre. Generalmente la incertidumbre está en ppm, ¿no? Entonces, si tú cambias de reactivo, entonces también, que en general la mayoría dura como mínimo un año, que es de la marca, si no me equivoco, la marca Appligen, es un año, ¿no? Después de abrir el precinto, ¿no? Donde está el patrón. Entonces, cuando tú cambias, entonces el nuevo patrón que tú ingresas va a tener una incertidumbre si es mayor o menor.
y por tanto tus resultados se van a ver afectados, ¿no? Entonces, es un cambio también que se tiene que evaluar, ¿no? Si tú cambias de patrones, eso hablamos de métodos instrumentales, físico-químicos, ¿no? De igual manera, el cambio de reactivos, por ejemplo, en los ácidos, tú cambias el lote, por ejemplo, del ácido clorhídrico, nítrico, que en su mayoría está controlado, entonces también se tiene que evaluar ese cambio. Igualmente, el cambio de fórmula. Bueno, el cambio de fórmula es más aplicado para los métodos microbiológicos, ¿no? Porque en la fórmula, eso generalmente es para, si no me equivoco, es para la elaboración de caldos de cultivo, ¿no? Generalmente se usa, ¿no? Hay una fórmula que te indica, ¿no? El proveedor, entonces cuando hay un cambio de fórmulas, es de acuerdo al tipo de proveedor, ¿no? que vas a utilizar, ¿no? Para ese caldo de cultivo. Veamos. ¿Me escuchan todo bien? ¿Aló? Sí, profesor, sí lo escuchamos Sí, claramente. sí, le escuchamos. Ok, Sí, sino lo que escuchamos. como no los veo, entonces no... Ya, continuamos entonces. Este es el ítem 8. Y ese es como ustedes me dijeron al inicio, ¿no? Que era lo que... la parte más importante, ¿no? Como dice la carnecita, ¿no? De este taller, de este curso taller, ¿no? Que es la elaboración del informe de validación. ¿Por qué es lo más importante? Porque esto lo menciona la directriz, ¿no? Que es uno de los documentos que en una auditoría son los que más te solicitan, ¿no? Porque a partir de ello es donde te viene, digamos, en todas las preguntas que corresponden a la trazabilidad, ¿no? Por ejemplo, este documento que tú mencionas en tu informe tiene que ser trazado con otro documento. Entonces, a partir de ello es donde prácticamente la auditoría gira, cuando tú presentas el informe de validación. Entonces, tenemos que tener presente, ¿no? Cómo elaborar un informe de validación. Entonces, atacando este punto, entonces les voy a mostrar un informe de validación ya realizado, ¿no? Y para ver todos los ítems, ¿no? Que nosotros debemos tener en cuenta al momento de desarrollar un documento, ¿no? Entonces, veamos. Cada validación debe ir acompañada de un informe, ¿no? Entonces, el mismo debe ser preparado por el analista, operador, técnico, ¿no? Y posteriormente debe ser revisado, ¿no? Y aprobado por un personal calificado. En este caso, eso tú lo defines en tu procedimiento de validación, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades, ¿no? del personal que está dentro, involucrado, ¿no? En esta validación? Generalmente quien lo revisa es el jefe de laboratorio, ¿no? El jefe de laboratorio, ¿no? Es el que revisa prácticamente todos estos documentos, ¿no? Que son elaborados por analistas, ¿no? Competentes, ¿no? En ese caso puede ser un analista senior, un coordinador, ¿no? Quien elabora estos documentos y ya es revisado y aprobado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? En la realización del informe de validación, ¿no? Deberán incluirse los siguientes puntos, ¿no? Cuando corresponda. Estos son algunos ítems, ¿no? Uno, por ejemplo, el objetivo y alcance del método. Eso es fundamental. Otro, los ítems a ensayar. Uno de los parámetros de desempeño que sí o sí tienen que estar es la veracidad, trazabilidad de equipos, detalle de insumos, reactivos, materiales de referencia y acondicionamiento de las muestras, ¿no? Si estas ameritan, ¿no?
Otra ítem que es la lista de equipos, instrumentos, dispositivos, ¿no? Entonces, y cada uno de ellos tienen que tener un código, ¿no? Obviamente, ¿no? Tienen que, un código, ¿no? Y un nombre, ¿no? Que el laboratorio lo puede definir, ¿no? Entonces, los otros son los parámetros de validación evaluados. En este caso, los parámetros de desempeño, ¿no? Que ya vimos en la segunda sesión. El otro ítem es el registro de las condiciones, ¿no? De los ensayos y gráficos representativos, ¿no? Por ejemplo, curvas de calibración, gráfico de residuos, cromatogramas, ¿no? Esto es de acuerdo, ¿no? A la metodología que vamos a usar, ¿no? Para la validación de este método. Y lo más importante, ¿no? Los resultados obtenidos son los que se deben plasmar, ¿no? En el informe de validación. Y en tu procedimiento de validación tienen que estar, ¿no? Detallados los pasos a seguir para yo poder desarrollar, ¿no? Mi diseño experimental, ¿no? Para cada parámetro de desempeño. Y en el informe solamente van los resultados, ¿no? También, por ejemplo, se tiene la incertidumbre. En el tema de la incertidumbre hay dos maneras de poder estimarla, ¿no? Como ustedes sabrán, la incertidumbre no se determina, porque la incertidumbre no es un punto. La incertidumbre se estima, ¿por qué? Porque hablamos de un intervalo, ¿no? Un intervalo donde podría estar el resultado, ¿no? Más no es una determinación. Y el otro punto son las personas que participaron en la validación, ¿no? Eso es un dato puntual, ya que en una auditoría, según ese informe detalla, por ejemplo, el analista A y el analista B. Entonces, bien, el auditor, ¿qué hace? Ve la experiencia de cada uno de los analistas. Y siempre comienza a preguntar al que tiene menos experiencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Ver si ese analista que tiene menos experiencia ha sido bien capacitado, ¿no? Porque tiene más experiencia. Entonces, es una forma de poder ver la competencia, ¿no? Del personal que está realizando ese método de ensayo. Y por último, ¿no? Las conclusiones, ¿no? Es un factor importantísimo cuando vas a hacer un informe. Porque ¿de qué sirve haber hecho todo tu diseño experimental, a ver, que todo te haya salido perfecto si no concluyes nada? Es muy importante llegar a una conclusión. ¿Y en base a qué hacemos la conclusión? En base a un criterio de aceptación o un rechazo. ¿Y cómo se genera el criterio de aceptación? Con las pruebas de hipótesis, que ya lo vimos en la sesión 3, ¿no? Entonces, la validación es por eso que se apoya en la matemática, pero no en toda la matemática, es una parte de la matemática. ¿Qué parte? La estadística. Una La consulta. estadística, dígame. Aquí en parámetros de validación evaluados son los 10 parámetros, ¿no? Linealidad, precisión. Son 10 parámetros. Siempre tienen que evaluarse los 10 porque creo que comentó que algunos hacían, creo, una validación con 3 parámetros. ¿Eso es válido o no? Sí, como le dije, y lo vimos en la directriz, hay una parte, si no lo recuerdan, bueno, les hago presente, ¿no? ¿Qué dice la directriz? Que se debe justificar, ¿no? Si se hace o no cada parámetro de desempeño. O sea, si tú determinas que solamente vas a hacer 3 o 4 parámetros de desempeño, vas a evaluar, entonces tienes que justificar por qué los demás no lo vas a hacer, ¿no? Y vimos ahí que la robustez, por ejemplo, la robustez no se hace en la mayoría de casos. ¿Por qué? Porque la robustez implica, ¿no? La evaluación si hay un pequeño cambio dentro de tu método de ensayo. Que ya vimos un ejemplo. Por ejemplo,
Si tú pesas 20 gramos y quieres pesar 18. Entonces, es un pequeño cambio, ¿no? Que vas a realizar la actividad 2 por la actividad 1 y vas a ver si ese error que se genera es o no significante, ¿no? Con respecto al criterio de aceptación, que eso lo haces mediante la prueba de Joden-Steiner. Entonces, eso lo vamos a ver, no te preocupes, ahí tengo un informe, entonces vas a ver la sustentación de qué es lo que se va a evaluar, ¿no? ¿Qué parámetros de desempeño se van a evaluar? Y también vimos, por ejemplo, en la selectividad. La selectividad también se puede justificar. Recuerdan, en la sesión 2 lo vimos eso. Se puede justificar de manera bibliográfica. ¿Qué quiere decir bibliográfica? Que el método te indica en su alcance, ¿no? Para qué matriz está diseñada ese método, ¿no? Y esa es una forma de tú poder sustentar bibliográficamente la no evaluación de ese parámetro de desempeño. No sé si me dejé entender. Sí, muy bien, profesor, gracias. Ok. Criterios de aceptación o rechazo, ¿no? Eso lo vimos en la prueba de hipótesis, y también lo que le mencioné hace un momento, ¿no? Los criterios de revalidación, muy importante. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Les planteo, eso pasó en una auditoría. El analista responsable de la validación, justo una semana antes de la auditoría, renuncia por un tema X, ¿no? Y ya no está presente. Entonces, se va, y viene otro analista a cubrirlo. Entonces, ¿qué podrías hacer para poder sustentar uno de los criterios de validación, revalidación, que es el cambio de personal? A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué podrían hacer para ustedes sustentar ese criterio de revalidación? ¿Cómo podría sustentar el cambio de personal? A ver, ¿quién me responde? ¿Aló? Bueno, no sé, profesor, de repente podría ponerse en el informe que si es que hay una de esas contingencias con el personal, ¿Ya? no sé, de la auditoría porque había un cambio de personal, ¿no? Hasta que esté debidamente entrenado, ¿no? Exacto. Una de las formas es que se presente una notificación al INACAL con referencia a que, por ejemplo, solo un analista pasaría, ¿no? Esa auditoría, ¿no? Ya que el personal que ha reemplazado al analista saliente está todavía en una etapa de evaluación. Entonces, ahí entra otro ítem que está dentro de la norma, que cada personal que ingrese debe tener un programa de entrenamiento. Por más que sea un analista experimentado, entonces una forma de poder medir su competencia como profesional, y en este caso como analista, es, por ejemplo, pasar una prueba de aptitud. Si este personal pasa la prueba de aptitud, ¿no? De manera correcta, entonces eso garantiza, ¿no? Que es un personal competente, ¿no? Y por ende puede realizar, ¿no? Todas las pruebas, ¿no? Que realizó el analista saliente, ¿no? Es una de las formas que también puede sustentar, ¿no? Presentando su programa de entrenamiento, ¿no? Y con eso puedes decir, ¿no? Que él está en entrenamiento y por el momento no puede pasar la auditoría, ¿no? Entonces es una forma de poder sustentar, ¿no? El cambio que se ha realizado, ¿no? Entonces hay diferentes casos que se pueden presentar, pues eso es uno de ellos que se presentó, ¿no? El que les menciono. Entonces, veamos un informe de validación, ¿no? Para ver todos estos ítems, ¿no? Que hemos visto hasta ahora, ¿no? Este es el informe de validación, ¿no? Ahí está.
Estaba alguien pidiendo. Ya. ¿Quién es Meg? Megnet. ¿Me puedes decir su nombre? Magali Larcón. Ah, buenas tardes, señor Magali. ¿Y la señora Mitzi Hola. ya puede hablar? Quiero saber si está presente. Bueno, creo que tiene problemas con el audio. A ver. Vamos a tomarle una foto antes que me olvide de los que están presentes, ¿no? Para mandarles al Cerceo. Ya, ahora sí, continuamos. Ya. ¿Ven la pantalla que estoy presentando el informe? ¿Ven el informe? Sí. Ya, Sí se ve. ok, continuamos. Vemos. Listo, continuamos entonces. Este es un informe de validación que se realizó para el método de determinación de la concentración, ¿no?, de ozono en el aire. Entonces, siempre que ustedes tengan el título, tienen que colocar la terminación validado entre paréntesis, ¿no? Es una forma de identificarlo, ¿no? No se olviden, también es importante la norma de referencia, ¿no? En este caso, esta es una revista. Como le dije, la norma de referencia no necesariamente puede ser un método estandarizado, ¿no? Puede ser incluso hasta un libro. También puede ser la página de un libro, de una revista, ¿no? Entonces, no hay problema, porque ustedes van a realizar las pruebas, ¿no?, correspondientes para demostrar, ¿no?, con evidencias, ¿no?, analíticas, ¿no?, el uso previsto, ¿no?, de este método. En este caso es el analito que es ozono en aire, ¿no? Entonces, el alcance del método es aire. O también, si es que no incluye muestreo, pueden poner entre slash soluciones captadoras, ¿no?, que solamente implica el análisis, ¿no?, de la solución captadora, ¿no?, más no cubre la parte del muestreo. Es muy importante también. Esto va dentro del alcance, ¿no? Por último, los analistas participantes, el nombre, ¿no?, y pueden poner entre paréntesis, ¿no?, las siglas, ¿no?, del nombre. Y algo muy importante también, que es la fecha en que ustedes realizaron el informe, ¿no? Si no colocamos la fecha del informe, entonces hay una parte, ¿no?, en la directriz que menciona, ¿no?, a partir, ¿no?, de qué fecha, ¿no?, se tiene previsto, ¿no?, la realización, ¿no?, del método de ensayo. Entonces, es importante también colocar la fecha del informe. Entonces, veamos el contenido, ¿no?, de este expediente, ¿no? 1. Información general, ¿no? Para hacer esto, he unido experiencias, ¿no?, de profesores, por ejemplo, que enseñan tanto en la agraria como en la católica. En general, si ustedes quieran explorar más y, digamos, quieren llevar un curso más avanzado, hay dos opciones, ¿no?, que es en la agraria y en la católica, ¿no? Y en ambas van a hacer el desarrollo de las pruebas, inclusive van a ver un expediente de validación también. Pero lo que no te dicen es cómo tú debes acoplarlo, ¿no?, a tu laboratorio. Solo te mandan un ejemplo, ¿no? Entonces yo les digo
que este informe yo le he presentado a una auditoría, ¿no? Entonces, y si bien es cierto, cada auditor tiene una forma de, un criterio diferente, pero también consulté, ¿no? Con auditores líderes, ¿no? Que también manejan la parte, ¿no? de gestión. Entonces, ellos saben cómo redactar un documento, ¿no? La forma, entonces, y les hice la consulta, ¿no? Entonces, me dijeron que estaba bien este esquema, ¿no? Que les estoy mostrando, pero igual, si ustedes consultan a alguien y quieren modificar algo, lo pueden hacer, ¿no? Pero siempre, como les digo, siempre consulten, ¿no? Con alguien que tenga más experiencia, ¿no? Y sobre todo si es un auditor, pero eso sí hablan, ¿no? Después ya de la auditoría, pero la auditoría no necesita, auditor, ¿está bien esto? No, pues supone que lo que ustedes han colocado está obligado y sacramentado, ¿no? Entonces, al final le puede decir, o sea, si una consulta, ¿no? Sobre la forma en la que ustedes han redactado, ¿no? Pero en sí lo que a ellos les interesa son los resultados, ¿no? De tu informe, más allá de la presentación. Entonces, veamos entonces la información general, ¿no? Tenemos que tener un objetivo, un alcance, la norma de referencia, y acá es muy importante, ¿no? Las modificaciones efectuadas. Como le dije, ¿no? Si ustedes van a validar, es porque siempre van a hacer un cambio, ¿no? En este caso puede ser un método normalizado, o puede ser una revista, ¿no? Entonces, van a hacer una modificación de una u otra manera, ¿no? Cuando van a validar. Y esta modificación tiene que estar, de alguna u otra forma, detallada. Entonces, veamos, en el punto 2, que tenemos los parámetros de validación. En el punto 3, procedimientos de validación. Acá tenemos, ¿no? La descripción de las pruebas de validación que hemos realizado, las características de operación de los equipos existentes compatibles con las exigidas del método de ensayo, y lo más importante, que son los resultados, ¿no? de ensayos de validación. Y por último podemos colocar, ¿no? un procedimiento instructivo para la ejecución. O sea, todo esto lo mencionan, ¿no? en su informe, pero aparte tiene que tener el documento también realizado. En el punto 5 tenemos la conclusión y autorización para su uso, ¿no? Que es donde tú defines, ¿no? a partir de qué fecha, ¿no? es apto ese método, ¿no? para el fin previsto. Entonces veamos. Veamos lo que hemos colocado en este ejemplo, ¿no? Tenemos acá la información general. Tenemos por objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿no? Nos dice, ¿no? demostrar que el método es válido para la determinación de la concentración de ozono en el aire. ¿Cuál es el alcance del método? ¿no? Aire. La norma de referencia en este caso es el método, ¿no? ácido, potasio, ¿no? para determinar un oxidante atmosférico de Samuel-Deutsch. ¿Qué modificaciones hemos efectuado? ¿no? Acá está muy importante, ¿no? Entonces, tú pones el método analítico de referencia, ¿no? Y pones, fue modificado en los siguientes acápites. Uno de ellos, el tiempo de muestreo, ¿no? Y si es posible, colocas la página, ¿no? En mi caso es una revista. Yo lo coloqué en la página. ¿En qué página? En la página 79. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque tú de una manera, si tú tienes la información organizada, tú le puedes facilitar al auditor que pueda hacer la trazabilidad. Si él te dice, a ver, ¿dónde está especificado las modificaciones que ha realizado tu método? Entonces, tú le dices, ya, el tiempo de muestreo, ya, pero ¿dónde está? Entonces, hasta que tú busques, ¿no? En la página 79, ¿no? Entonces, mejor lo colocas y ya lo tienes a la mano, ¿no? Dice, tiempo de muestreo, ya, página 79. Entonces, le das el documento, ¿no? Y el editor va, ¿no? A la página 79, ¿no? Y ahí ubica, ¿no? Este cambio efectuado, ¿no? En este caso es, ¿y qué coloqué abajo? ¿no? Puse
Las evaluaciones de tal modificación se describen en informes de laboratorio. En este caso fue un informe de laboratorio. Ya, lo corregí. Veamos. Y acá tengo el informe de sustento, ¿no? También hice un informe. Veamos. ¿Qué colocó en este informe de sustento, no? Pongo. Es un informe interno, ¿no? De ustedes. De la manera como manejan ese laboratorio, ¿no? Entonces, descriptores, la concentración de ozono de aire, en este caso es una validación, ¿no? En antecedentes que coloqué, surge la necesidad, ¿no?, de sustentar técnicamente, ¿no?, de la validez de los cambios efectuados, ¿no?, en el método de ensayo validado, en este caso EquoSlab 01, ¿no? Determinación de la concentración de ozono en el aire. Punto. Fecha de desarrollado informado. ¿No? Fue del 3 de mayo al 9 de octubre del 2017, ¿no? Hace ya 3 años ya fue. Participando, acá pone, ¿no?, el analista que lo realizó, ¿no? Su nombre, ¿no?, de ustedes. Lugar, ¿no? Instalación del laboratorio, ¿no? Tal, ¿no? O sea, en ese caso yo coloqué el laboratorio de gases Green Group. ¿Por qué? Porque en este laboratorio, que lo remarco, ¿no?, se realizaron algunas pruebas, ¿no?, como el tema de veracidad, ¿no? Hicimos ahí unas pruebas mediante gases patrones, ¿no? En el caso de aire no contamos con una prueba de aptitud, ¿no? Entonces, según la norma te dice, si no tienes una prueba de aptitud, puedes recurrir, ¿no?, a un laboratorio que tenga certificación, ¿no?, para el analito que tú necesitas, ¿no? Entonces, Green Group, ¿no?, tiene esos gases patrones, ¿no?, en los cuales tú inyectas, ¿no?, a tu solución captadora, ¿no?, una concentración determinada, y luego en tu laboratorio lo analizas, ¿no?, y determinas la concentración de esa botellita, ¿no?, que contiene, ¿no?, la concentración que tú has querido inyectar. Entonces, veamos, objetivos. ¿Qué objetivos voy a tener acá? Dar a conocer el sustento técnico, ¿no?, a la validez de las modificaciones efectuadas en el método de ensayo validado, ¿no? En este caso, el método de ozono, ¿no? Entonces, otro objetivo, sustentar técnicamente la no aplicación de parámetros de desempeño aplicables al método de ensayo validar. Resultados. El método de ensayo utilizado para la validación es, ¿no?, coloco acá, ¿no?, el nombre, está en inglés, ¿no?, que es una revista cuyo autor es Samuel Dush, ¿no? Y entonces en este ítem que está remarcado, ¿no?, pongo acá los cambios efectuados. ¿Cuáles cambios efectuados mencioné en este informe? ¿No? El tiempo de muestreo, ¿verdad? Entonces, veamos, ¿no? Tiempo de muestreo, página 79. ¿Qué menciona esta página? Ahí dice, el método, que el periodo de muestreo aplicable es normalmente de 30 minutos. ¿Eso dónde menciona? En la revista, ¿no? Nos dice que es para 30 minutos. Pero el tiempo de muestreo usado para la evaluación fue de 480 minutos. Entonces, ¿y por qué yo coloqué 480 minutos? Que son, ¿en horas cuánto? 8 horas, ¿verdad? Ya, entonces sí tengo que colocar mi fundamento del cambio. Entonces, ¿cuál es mi fundamento, no? Cumplir con el periodo de evaluación, periodo de muestreo del ozono, de acuerdo a los estándares nacionales de calidad ambiental del aire, que son 8 horas. ¿Y eso dónde lo encuentro? ¿En qué documento? Eso está en el ECA, ¿verdad? En el ECA de aire. Entonces ahí yo voy a conseguir que el método que menciona, en el caso para el ozono es de un método automático, pero el tiempo es de 8 horas. Entonces por eso yo valido el tiempo de muestreo, ¿no?
de acuerdo al... Eso es Dígame. como para tener un resultado de una jornada laboral completa, ¿no? De un día completo. Claro, pero esto lo hicimos porque está declarado en el ECA, ¿no? O sea, nos ceñimos nosotros al ECA. Como hay un ECA de agua, también un Ah, ECA de aire, ¿no? ya, Entonces, ya. y si en el ECA de aire dice 8 horas, entonces yo valido para ese tiempo, ¿no? Por más que el tiempo de muestreo que indica mi método sea de 30 minutos, yo lo coloco de acuerdo, ¿no? Al ECA de aire, en este caso, ¿no? Por eso Para coloqué 8 cumplir horas. con la norma, con la normativa. Exacto. Y con la normativa, ¿no? Del caso nacional, ¿no? Ya. Entonces, veamos. Entonces, ese es mi fundamento. Entonces, frente a este fundamento, tengo que hacer una evaluación, ¿verdad? Entonces, acá está, evaluación de los cambios efectuados, ¿no? El efecto, ¿por qué nos dice acá? El efecto del cambio no puede ser evaluado con pruebas de robustez, puesto que esta evaluación estadística solo es aplicable a pequeñas variaciones. En este caso, las variaciones son significativas en el resultado, es decir, obviamente no se obtendrá una concentración similar en 30 minutos de muestreo que en 480 minutos. Dado este caso, el estudio parte en evaluar si el muestreo bajo las condiciones de cambio afecta el rendimiento de la captación. O sea, la captación es básicamente el fenómeno, ¿no?, que ocurre en mi método de ensayo, que yo analizo, ¿no?, la solución captadora. En este caso, la solución captadora es la que va, digamos, a absorber, ¿no?, la concentración de dicho gas que se encuentra en el aire, ¿no? En este caso, en un lugar donde yo voy a muestrear, ¿no? Y acá, y esto se puede examinar mediante generación de estándares con gases patrona, lo que dije que hace el laboratorio Green Group, si están interesados en validar métodos de aire, ¿no? ¿Y qué se evalúa acá? Se evalúa, ¿no?, la captación considerando los parámetros, ¿no? Volumen de solución captadora, tiempo de muestreo y flujo de muestreo. Se generará estándares de concentración conocida bajo el cambio efectuado y se evaluará el rendimiento de la captación mediante pruebas estadísticas de veracidad, ¿no? Si hago veracidad, ¿cuál va a ser mi criterio de aceptación? La T de student, ¿verdad? Entonces, acá hago la descripción de evaluación, ¿no? Pongo, ¿qué procedimiento voy a utilizar? En este caso tengo una referencia, que es de acuerdo al método EPA, ¿no?, que es un método del SO2, que es un gas, ¿no?, también que se analiza en lo que es aire, ¿no? Entonces, acá tengo que calcular el tiempo de muestreo, ¿no? Y esto lo hace ya en el laboratorio de Green Group, ¿no? Estos son unos parámetros, ¿no? El volumen de la solución absorbente, qué concentración de ozono la que voy a requerir, ¿no? Y esta es la concentración de atmósfera estándar, es decir, la concentración inyectada, ¿no?, en este caso de esos balones de gas, ¿no?, y el caudal de muestreo, ¿no? Está simulando, ¿no?, el flujo, ¿no?, en el cual, ¿no?, se ha muestreado, ¿no? Y ya también una formulita, ¿no?, para calcular, ¿no?, esa concentración deseada, ¿no? Y acá te coloco, ¿no?, que es la concentración deseada, ¿no?, la solución absorbente, ¿no?, las unidades, ¿no?, microgramos metros cúbicos, el volumen de muestreo, que para 480 minutos, ¿no?, es un 0.68 metros cúbicos, y un caudal de 1,41 litros por minuto, ¿no? Eso es lo que me indican en el método. Entonces, generación del estándar, ¿no? Entonces, hago un pequeño, si es que voy en un laboratorio donde voy a hacer esa prueba, entonces coloco, ¿no?, dónde lo estoy haciendo, la fecha y datos importantes, ¿no?, como los patrones utilizados. Entonces, en este caso es un calibrador, entonces coloco también las condiciones de inyección, ¿no?, volumen de muestra, flujo de muestreo, cuál es la concentración inyectada, ¿no?,
Y para esta prueba, ¿no? Generé 15 estándares, ¿no? Con 3 concentraciones diferentes. ¿Por qué hice para 3 concentraciones diferentes? Ustedes se preguntarán. Porque lo menciona en la directriz. Cuando tú vas a hacer una evaluación, tiene que ser en todo el rango de trabajo. El rango de trabajo también es otro parámetro de desempeño que lo hemos visto. Entonces, si tú vas a hacer tu evaluación en precisión, veracidad, incertidumbre, lo tienes que hacer en todo el rango de trabajo. O sea, tienes que cubrir, si es posible, todo el rango de trabajo. Y por eso se recomienda que al menos tengas 3 concentraciones diferentes, ¿no? Un nivel bajo, un nivel medio y un nivel superior, ¿no? Para cubrir, ¿no? ese rango de trabajo, ¿no? Entonces acá hacemos una evaluación estadística, ¿no? Que es la evaluación, ¿no? De veracidad, ¿no? Como ustedes saben que usamos, prueba de significancia por T de student, ¿verdad? Entonces, el resultado es lo que coloco en este informe, ¿no? No hay diferencias significativas, ¿no? Por lo tanto, los cálculos realizados podemos probar en los registros relacionados. Entonces yo, en base a eso, ¿no? Coloco mi conclusión, ¿no? Se puede argumentar que la captación durante el tiempo de 8 horas es permisible, ya que la concentración de medio acuoso es acumulable en el tiempo, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, ¿no? En hacerlo en 30 minutos que hacerlo en 8 horas, ¿no? Entonces, Dije, ¿alguien quiere entrar? ¿qué? ¿Quién quiere entrar, dices? Le dé clic en el enlace que compartió el profe. Ya. A ver, estamos con... ¿Dónde estás, Jenny? A ver, buenas tardes, Jenny. ¿Me escucha? Prende tu micrófono, Jenny. Sí, Quiero que digas presente, por favor. Aló, Jenny. ¿Aló? ¿Sí? Ya, puedes ir Doctor, presente. disculpe la demora. Ok. Presente. No digo... Ok, gracias. Ya, continuamos. Ya. ¿Pueden ver el informe en la pantalla? Sí se ve el Word. Ok. Acá. Listo. Acá me quedo. Profesor, disculpe, ¿este Dígame. modelo también nos lo va a pasar? Sí, El hacemos un modelo de breve... informe. Sí, toda esta información les voy a compartir. Yo les di, ¿se acuerdan que le dije en la primera clase? Que en la última clase les Sí. iba a compartir todos los informes que iba a mencionar. No se preocupen. Ah, bien. Ya, gracias, profesor. Listo. Más bien quería Gracias. hacer, hacemos un break a las 5, ¿le parece? Ya, no hay problema. Sí. Ya, profesor, gracias, sí. Que cansen. Ya, listo, continuamos. Ya. Me quedé ya en la veracidad, ¿no? Ya, ok. Ahora veamos en el otro tema. ¿Se acuerdan que le mencioné? ¿No?
la no aplicación de parámetros de desempeño, ¿no? Que tenemos que sustentarla, ¿no? De alguna u otra forma, ¿no? Entonces, se sustenta la no aplicación de los siguientes parámetros de desempeño para el desarrollo de la validación. 1. Especificidad y selectividad. A ver. Especificidad es de acuerdo a un analito, ¿no? De concentración, ¿no? Y selectividad es un vector de analitos, ¿no? Es decir, que está dentro de, especificidad está dentro de selectividad, ¿no? Por eso lo coloqué como si fueran similares, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice para estos dos parámetros? El método de ensayo de referencia menciona lo siguiente, ¿no? Respecto a las interferencias, ¿no? Entonces, lo que vemos en selectividad, ¿verdad? Si las interferencias, ¿no? Tienen significancia, ¿no? En el método de ensayo, ¿no? Eso es lo que vemos. Entonces le dije, ¿no? Que podía sustentarlo bibliográficamente y eso es lo que yo hice. Entonces, ¿qué dice respecto a interferencias, ¿no? Entonces yo lo cité, ¿no? Por ejemplo, efecto de aire. La interferencia del aire del oxígeno con el método oxidante es insignificante, lo menciona el método. El efecto de temperatura, ¿qué menciona? El efecto de la temperatura sobre los patrones de oxidante de yoduro ácido mostró, ¿no? Que las desviaciones de las lecturas de absorción eran tan pequeñas que eran insignificantes para propósitos prácticos, ¿no? Y acá, pues, ¿no? Te dice las temperaturas que soportan, ¿no? Vete para allá, mira, escucha, El por otro allá y abre interferente, la puerta. que es el dióxido de azufre, Despacito. Ajá. ¿no? Tú, ¿Qué pero menciona? espérate. Bajo condiciones atmosféricas Ya, entonces, prevalentes en el área de investigación del autor, el espérate. procedimiento de yoduro de Te vas potasio por allá y abres ácido la para puerta, determinar sales. el oxidante Ya, vete para atmosférico allá, corre. no fue afectado por gases Despacito, reductores, espérate. que es el caso del dióxido de azufre. Te aviso, te aviso. Que Los venga. gases reductores como el sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre no interfirieron usando este procedimiento. Entonces, el método concluye que las interferencias principales descritas anteriormente ya han sido evaluadas. Por lo tanto, no es necesaria la comprobación experimental. Entonces, otro problema de la robustez. No aplica, ¿por qué? Porque la robustez solamente se evalúa para pequeños cambios, ¿verdad? Eso lo mencioné. Entonces ahora concluimos, ¿no? Se concluye, ¿no? Que los resultados estadísticos, ¿no? Porque todo esto es estadística. Estos resultados que evalúan el rendimiento del proceso de captación bajo el cambio efectuado de tiempo de muestreo son satisfactorios. Por tal razón se sustenta, ¿no? Que el cambio se puede aplicar, ¿no? Para el desarrollo del método de manera óptima. Entonces, de ahí puedes dar una recomendación si gustan, de caso yo puse, ¿no? Deja ahí nomás. Que aplicar este proceso de evaluación como procedimientos frecuentes, ¿no? De controles de calidad, ¿no? Y pones la fecha de emisión del informe, ¿no? No, hasta ahí. Y revisaba en este caso el nombre, ¿no? Junto un poquito. ¿No? Del jefe de laboratorio. Entonces, Más. ahora, ese es el informe de sustento, ¿no? Ahí. Que complementa el informe de validación, ¿no? Entonces, ya vimos, ¿no? Que estas evaluaciones, ¿no? Describen un informe, ¿no? Eso lleva a ese informe, ¿verdad? Entonces, ahora sí podemos ver, ¿no? El ítem 2, que son los parámetros de validación propiamente dicho, ¿no? Que es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, en el informe tú lo colocas de manera resumida, ¿no? Entonces, bueno, yo hice una tabla, ¿no? Y también he visto otros informes también de otros laboratorios y sí, también he visto que también hacen con un cuadro comparativo, ¿no? ¿Cuál es lo veo más organizado? Si ustedes tienen otra metodología, lo pueden adaptar, ¿no? Pero la esencia es la misma, ¿no? Lo que importa es la información. Entonces, ¿qué contiene esta información, no? Coloco, ¿no? El parámetro, ¿no? Y el criterio de aceptación. Entonces,
Dentro del parámetro empezamos con el límite de detección del método, ¿no? Entonces, ¿qué coloco en este acto? ¿No? Coloco, se determina, ¿no? Según se indica en el documento PLAB 06, implementación y validación de métodos de ensayo. Lo otro que ustedes me podrían decir, ¿no? Profesor, ¿por qué no colocaba la información, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición de límite de detección? ¿No? Porque esto ya está incluido en el PLAB 06. Acá les menciono. ¿Cuál es el PLAB 06 que les dije? Que es el procedimiento de implementación y validación de métodos de ensayo. Entonces, y acá dentro de los objetivos están lo que le quiero decir. Objetivo, establecer pautas para la validación e implementación de métodos de ensayo con la finalidad de cumplir y satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, así como proponer mejores ofertas, ¿no? Entonces quiere decir que dentro de este procedimiento yo estoy colocando, ¿no? Todos los parámetros de desempeño. ¿Dónde está? Acá está. Límite de detección, ¿lo ven? ¿No? Acá está. Yo ya coloqué la definición en el. Entonces, si yo ya coloqué dentro de mi procedimiento, entonces lo más fácil de hacer en mi informe simplemente lo llamo, nada más, ¿no? Pongo, ¿no? Se determina según indica en el documento PLAB 06. Simplemente dirijo al PLAB 06, ¿no? Entonces, y esa es una manera más fácil de evitar que te estén preguntando, ¿no? Entonces, si el autor te dice, y, y el límite de detección que has colocado, entonces tú dices, eso está en mi procedimiento, ¿no? PLAB 06. Entonces, si te quieres hacer preguntas, primero, ¿no? El auditor va a tener que leer el procedimiento PLAB 06, ¿no? Donde tú has colocado todas las pautas para cada parámetro de desempeño, ¿no? Entonces, es una manera, creo yo, más organizada, ¿no? De presentar, ¿no? La información que tú tienes de tus resultados, ¿no? Para la validación del método que te has propuesto. Entonces, sigamos. Entonces, como criterio de aceptación, coloqué, ¿no? Como conclusión, ¿cuál es la conclusión? ¿No? Que el límite de detección es tanto. Un número, ¿no? Y sus unidades. Así directo, o sea, no, un informe no tienes que ser tan, se puede decir, poner tantas palabras, ¿no? Simplemente lo que necesitas, ¿no? En este caso, es un número, ¿no? Que has determinado. Eso sí, para que tú, como le digo, para que puedan organizar mejor su información que presenten, ¿no? En una auditoría, coloque, ¿no? Ubicación de datos, cálculos y resultados, ¿no? Entonces yo tengo una carpeta, ¿no? Que dice validación la 2017, ¿no? Y dentro de esta carpeta está el archivo de validación, ¿no? Que es, lo vamos a ver más adelante, que acá lo tengo también, ¿no? Ya organicé todo, ya está todo, toda la información, muchachos, ya. Así que vamos a verlo paso a paso, nada más, ¿sí? Así que no, todo lo que está acá lo voy a enviar, no se preocupen. Además, su compañera me está grabando, así que no les puedo decir nada. Ya, sigamos. Entonces, este es para el límite de detección. Eh, de igual manera tenemos para el límite de cuantificación. Entonces, también, ¿no? Bueno, acá puedo poner algo un poquito, una frase más, ¿no? Que se determina a partir, ¿no? Del límite de detección, ¿no? Y llamo al documento, ¿no? Entonces, de igual manera, concluyo, en este caso, el límite de cuantificación es 1,3. ¿Qué pasó? Ok, Silvia Ramos. Ya. A ver, disculpe, ya. ¿Estás? ¿Aló? Silvia, ¿te encuentras? Hola, Silvia. ¿Puedes decir presente? Micrófono, activa el micrófono, Silvia.
Presente. A ver, ya. Ya. A ver, dice Guy. Ya, ok. Ya, ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí. Se Sí, ve, ¿la puedes ver? se ve, profe. El resto que apague Ya, el micrófono, por favor, para escuchar al profe. sí, sí, así desactiven, por favor. Listo, ya, seguimos. Ahora estamos con el límite de cuantificación. Leí en la conclusión, ¿no? Colocamos cuánto es, ¿no? Y de igual manera, si dan cuenta, en la ubicación de datos, cálculo de resultados, colocamos eh, la misma ubicación, ¿no? Para todos los prompts de desempeño. Esta es la manera en la cual eh, podemos organizar, ¿no? La información que estamos detallando. Otro parámetro de desempeño importante, ¿no? Que hemos visto es el rango de trabajo, ¿verdad? El cual, ¿no? El rango intervalo de trabajo, ¿no? Podemos poner una pequeña reseña, ¿no? Se determina de la siguiente manera, ¿no? Entonces, como límite inferior, ¿no? El límite de cuantificación. Y como límite superior, yo he colocado la concentración del último punto de calibración. O sea, de mi curva de calibración, no, el último punto. Hasta ahí yo determiné mi rango de trabajo. Como le dije en la primera sesión, eh, el rango de trabajo no necesariamente es el último punto de tu curva de calibración. Tu rango de trabajo puede ser, el método te puede decir, ¿no? Que es de 0 a 200. Pero cuando tú haces tu curva de calibración, tú determinas que solamente hasta 100 tus datos, en este caso que evaluamos, linealidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿No? Hasta 100 podemos eh, tener tanto precisión como veracidad, ¿no? Podemos asegurar que tenga esos dos factores, ¿no? Entonces, no necesariamente podemos llegar a 200. Puede ser una conexión del equipo, de repente el equipo no llega hasta 200, es una conexión muy alta, entonces es por eso que yo puedo reducir, ¿no? Entonces, por eso coloco mi rango de trabajo, ¿no? En este caso, como límite superior, que es la concentración del último punto, ¿no? De la curva de calibración, ¿no? Entonces, yo estoy detallando que solamente hasta ese punto es donde yo he podido hacer las pruebas, ¿no? Tanto de precisión como veracidad que se hacen en linealidad, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una de las formas. Hay algunos que confunden esa parte, ¿no? Que su rango de trabajo es el último punto de calibración, no, no necesariamente. Puede ser antes, inclusive. Es por eso que lo tienes que tener muy claro. En ese caso yo acá lo coloco en conclusión, pongo el rango de trabajo, ¿no? Y pones, ¿no? La cantidad. Pones de 1,3, ¿no? A 119,1, ¿no? Y las unidades, las cuales has hecho la mención, que es microgramos por metro cúbico. Y acá como, bueno, ya es reiterativo, ¿no? La ubicación de datos. Y acá seguimos. El rango lineal, linealidad. Por eso linealidad con rango de trabajo en los métodos instrumentales físico-químicos tiene mucha relación, ¿no? Porque podemos apoyarnos para poder hacer la evaluación, ¿no? De la linealidad con respecto al rango de trabajo, ¿no? Que casi en su mayoría es similar. Entonces, para el rango lineal o linealidad, ¿no? Entonces, igualmente hacemos un llamado, ¿no? Que se determina según, ¿no? El documento PELAPSCO 6. Entonces, como hacemos un llamado, solamente lo colocamos, ¿no? Entonces, acá sí hay más criterios, si lo recuerdan, ¿no?
Más criterios. Uno, ¿se acuerdan? El análisis de regresión lineal. El criterio de aceptación, ¿cuál era? El R, ¿verdad? ¿Quién es mayor a 0,95? Entonces, ¿qué hago? Coloco mi resultado, ¿no? En este caso es 498. Obviamente, mayor a este criterio. Inspección visual, ¿no? ¿Cuál es el criterio de aceptación? Que debe ser una línea recta. Entonces, como resultado aceptable. Prueba de hipótesis para la correlación. Esto lo hacemos mediante una evaluación de estadístico T, ¿no? En el cual el criterio de aceptación es que el T experimental debe ser mayor en tablas. Generalmente es lo contrario, ¿verdad? Cuando hacemos la prueba de hipótesis. Pero le mencioné que para esta prueba se cumplía lo reverso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Colocas el resultado, ¿no? ¿Cuánto te salió tu T experimental? En este caso salió 651. ¿Y cuánto te sale tu T de tablas? Para este caso me sale 2. Entonces vemos claramente que el T experimental es mayor al T de tablas, ¿verdad? Entonces, la prueba de homoelasticidad. ¿Cuál es la escritura de aceptación? Que el X calculado sea el menor al X teórico. Entonces, como X calculado, tenemos a 4,87 y como X teórico, 12,59. En el punto 5, análisis de tendencia de los residuos. Tenemos criterio de aceptación, ¿se acuerdan? Acá los coloco. Número de residuales positivos aproximadamente al igual el número de residuales negativos. Otra cuestión muy importante, que estos residuales tienen que estar distribuidos aleatoriamente. ¿Por qué aleatoriamente, no? Porque estoy midiendo, ¿no? Precisión. Entonces, no deben tener una tendencia, exacto, es lo que se dice. Si tiende para arriba, tiende para abajo. No debe tener eso. Porque si tiene tendencias, no tienen no cumplen, ¿no?, el principio, ¿no?, para la precisión, que es la aleatoriedad, ¿verdad? Entonces tienen que cumplir con eso. Otro que tienen que cumplir es que los residuales tienen el mismo valor absoluto. Es por eso que los números residuales positivos es igual a los negativos, ¿no? Entonces, es decir, que sus valores absolutos son aproximadamente iguales, ¿no? Acá, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Que los residuales no muestran tendencias. Entonces, para esta premisa, ¿no?, vemos que sí cumple con el criterio de aceptación, ¿no? Por eso pongo resultado aceptable, ¿no? Y si es posible, pones acá, ¿no?, ve gráficos residuales, ¿no? Validación de ozono, ¿no? Entonces, coloco como conclusión, ¿no? ¿Sí? Y de acuerdo, ¿no?, a los gráficos obtenidos y a los criterios establecidos en el documento PELAP 06, ¿no?, se concluye que existe linealidad, ¿no? Entonces, siempre tenemos que cumplir en algo. Y de igual manera, ¿no?, colocamos, ¿no?, la ubicación de estos datos, ¿no?, dónde están. Ahora veamos para la precisión. De igual manera, ¿no?, solamente lo menciono, es de volada y menciono el documento, ¿no?, que es el PELAP 06.
Entonces veamos cómo hicimos la evaluación, ¿no? Evaluación de precisión en condiciones de repetibilidad y de reproducibilidad intralaboratorio, ¿no? Que es para cada laboratorio. Entonces, como le dije, tenemos que tener niveles que puedan cubrir todo el rango de trabajo. Entonces, hacemos para 3 niveles. Un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto. Entonces, ¿qué prueba le hacemos? Eso lo vimos en la sesión 2, ¿no? Donde vimos todas las pruebas que se realizan. Para ver en primero si tiene una distribución normal, tengo que hacer la prueba de bondad de ajuste, ¿verdad? Que es la prueba conocida como prueba de Anderson-Darling, ¿no? Y este es el criterio de aceptación, ¿no? El A cuadrado menor o igual al A cuadrado crítico por esta expresión, la cual tengo que evaluar para estos analistas con un cuadrito, ¿no? Pongo como A cuadrado experimental, ¿no? Sale esto: 0,5, 0,47, 0,68 y el cuadrado crítico 0,83. ¿Por qué sale esto? Porque esto depende de la cantidad de datos que estoy utilizando. Entonces va a ser un resultado. Y si se dan cuenta, estos datos son menores que 0,83. Entonces, por ende, ¿qué es lo que voy a concluir? Que los resultados tienen una distribución normal, ¿no? Entonces, seguimos. ¿Qué más se hacía? Se hacía una prueba de atipicidad. Si es en varianzas, la prueba de Coca. ¿Cuál es el criterio de aceptación? Que el Q evaluado debe ser menor al E crítico. En este caso el EQ me sale 0,36 y el E crítico 0,62. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Que no se evidencia tipicidad de en varianzas. Y la tipicidad en promedios, con la prueba de groups. ¿Cuál es mi criterio de aceptación? Que el G evaluado debe ser menor al E crítico. Entonces, para los cuales hay un G mínimo y un G máximo, ¿no? Según la fórmula. Entonces el G mínimo es 1,15 y el G máximo 0,58. Y el E crítico es 1,16. ¿Se dan cuenta? Estos valores son menores a 1,16. Entonces, ¿qué concluyo? Que no se evidencia tipicidad en promedios. Y luego, ¿qué seguimos? Con la prueba de Bartlett, ¿no? Que es la prueba de homogeneidad de varianza. Entonces, para que lo tengan claro, cuando hablamos de Bartlett, hablamos de varianza, ¿verdad? A ver, para los que han estado atentos en la clase, la sesión 2. Prueba de Bartlett, ¿a partir de cuántos grupos se utiliza esta prueba? ¿Alguien me puede responder? ¿Me escucha? 3. 3. ¿Cuál es su nombre? Ana Ponce. Ana Muy bien, Ponce. muy bien, señora Ana Ponce. 4. Bueno, en realidad es de 3 en adelante. 3, 4, 5. Pero como mínimo, 3. ¿Ves? Y si tengo 2, ¿qué prueba realizo? De esto de... ¿Segura? Hablamos de varianzas. Ah, ¿Qué prueba? Para 2 grupos. 1 o 2 grupos. Bueno, en realidad son 2 grupos, ¿no? no va.
ANOVA. Estamos hablando de varianzas. Varianzas. Barlesa, porque tiene 3 pruebas. Vale. A ver, chicos, son recordables. O sea, creo que estoy poniendo solo, pero Especificidad. se han quedado dormidos. ¿Cómo es? Creo que están dormidos, pero. No. A ver, respondan, por favor, para seguir. No recordamos, ¿no? Ya, son sinceros ya. La prueba F, pero chicos. Prueba F. Prueba F. Prueba F, variante. Prueba F Claro. para 2 grupos o mayor, dice. No, para 2 grupos nada más. Para 2 grupos no. Barlesa, porque sí. Los grupos con distribución normal. Ajá. En cambio, Parlé es para 3 grupos en adelante. Ah, de 3 a más, sí. Exacto, ajá. No, sí, Listo, sí, seguimos. varianza. Ahora veamos la NOVA. En la NOVA ya lo hemos visto también. También es un F calculado de Prueba ser F. menor que el crítico. Ajá. Pero el ANOVA es, tú analizas un factor nada más. Y conforme ese factor puede ser en varios grupos, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer es tu tablita. Eso lo vamos a ver ya al final. Le dije, creo, ¿no?, que vamos a hacer ANOVA al final, ¿no? Sí. Ahí lo vamos a ver detallado y para los... Ahí tengo un ejemplo ya con un paper, ¿no? Y sí, está interesante. Ahí lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Cómo se hace el cuadrito, ¿no? Que a veces se nos complica, ¿no? Es fácil, pero ahí lo vamos a ver. Pero eso sí, la ANOVA puede ser hasta... Hay ANOVA hasta de 3 factores. El de un factor es el más fácil, ¿no? El de 2 factores un poquito, y el de 3 sí es más complicado. Pero para esto de la validación solamente suficiente con que sepas tu ANOVA de un factor y no hay problema. Y además lo puedes hacer por Excel o por Minitab. O sea, para los dos hay plantilla, así que no hay problema. El otro, bueno, cuando hablamos de precisión, hablamos de la prueba de Horwitz, ¿no? Donde vemos el RC repetibilidad, ¿no? Que es menor a 0.5 por el RC de Horwitz. Son las criterios de aceptación. ¿Se dan cuenta? El RCD nos salió 0.476 y el RCD de Horwitz nos salió 5. Se dan cuenta que con la prueba de Horwitz es muy amplio, o sea, sí, en esa prueba casi todos pasan, no hay inconvenientes a pasar la prueba de Horwitz. Entonces, con esto podemos decir que después de realizar todo esto, Inge, Hans quiere ingresar. Hans, a ver, ¿dónde está Hans? Ajá, sí, Hans, ya. ¿Dónde estaba? Ay, qué raro, yo pensé que estaba, ¿no? Hola, Hans, ¿me escuchas? Tu micrófono, tu Hans, micrófono. micrófono, dime presente nada más y seguimos. Hans, activa tu micrófono. Le he escrito. Ya lo tomaré como presente. Ya, seguimos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Ya, Sí. Se ve. ok, continuamos. Como se dan cuenta, una vez realizadas estas pruebas, podemos concluir, ¿no?, que es evidencia que los datos son precisos.
De igual manera, pero esto lo realizamos para él. Todo esto para el nivel bajo. ¿Se dan cuenta? Todo esto para el nivel bajo. Ahora tenemos que realizar lo mismo, pero para un nivel medio. O sea, una concentración mayor. Y la prueba es la misma. Todo es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Todo es lo mismo. ¿Y qué se diferencia entonces? Es la concentración, como les decía a un inicio. La concentración del analítico, ¿no? Exacto. A ver, para yo demostrar mi rango de trabajo, tengo que cubrir todo el nivel de concentraciones, ¿no? De la menor concentración a la mayor concentración, como les mencioné. Que esto, en su mayoría de casos, para los métodos instrumentales, físico-químicos, están asociados a su curva de calibración, ¿no? Entonces, si mi curva de calibración yo lo realizo con diferentes concentraciones, ¿verdad? Desde la más pequeña, ¿no? Hasta la más alta, ¿verdad? Entonces, de esta gama de concentraciones, yo escojo 3. Cojo uno, nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto. Puede ser arrojando 20, 50 y 100. Entonces, hago esas 3 concentraciones, hago mi corrida. Entonces, para esas 3 concentraciones, yo he hecho corrida con 3 analistas para una concentración. Entonces, a esta concentración es la que hago por todas estas pruebas. Atipicidad, Bartlett, ANOVA y prueba de Horwood. Para el nivel medio y para el nivel alto. Entonces, y a su vez, ¿qué estoy haciendo? Al hacer precisión en los 3 niveles y hacer veracidad en los 3 niveles, para yo demostrar que mi rango de trabajo está cubriendo, o sea, que las concentraciones de mi rango de trabajo está cubriendo, entonces tengo que hacer tanto pruebas de precisión y veracidad, ¿no? O sea, la prueba de precisión y veracidad me van a ayudar a demostrar que se está cumpliendo mi rango de trabajo, porque estoy cubriendo tanto a concentración baja, una concentración media y una concentración alta. Entonces, si yo demuestro que mis datos son precisos y veraces, demuestro que tengo exactitud en todo mi rango de trabajo, ¿verdad? Eso lo hice en la pizarra, no sé si recuerdan, cuando hice cada parámetro de desempeño. Hice lo que se necesita para cada parámetro de desempeño. Y ahí yo mencioné que las pruebas de precisión y veracidad me ayudan a poder evaluar mi rango de trabajo. Es la manera como se hace. ¿Estamos? Entonces, justo acá veamos la prueba de veracidad. Y acá vamos con precisión. Entonces, ya son las 5. ¿Están bien o quieren un break? Me dicen ahora. A las 5, dijo profe, break. Ya son las 5. ¿Les parece un break de 15? Está Sí, bien. está bien, profesor. Ya, listo. Las 5:15 regresamos. Ya está bien. Ok. Muy bien.